El tema de hoy lleva por nombre equilibrio iónico e hídrico. El objetivo es analizar cómo los organismos acuáticos pueden regular el volumen en el interior de su cuerpo o de sus células, proceso que determina la homeostasis. Los medios acuáticos pueden ser marinos, dulces o salobres, y representan diferentes retos ante la presencia de iones y solutos. Comenzaremos con la regulación osmótica. Como recordarán, la ósmosis es el movimiento del agua a través de la membrana semipermeable a favor de su gradiente de concentración. Sin embargo, las células no pueden bombear agua, más bien requieren del movimiento activo de solutos para alterar los gradientes osmóticos. Como podrán ver aquí, existen soluciones que tienen una presión osmótica. Si una célula es movida a una solución con una presión osmótica menor, las células deben reducir el contenido de los solutos, es decir, deben expulsarlos para regresar a su tamaño original. En cambio, si una célula es movida a una solución con una presión osmótica mayor, la célula tenderá a reducir su volumen y por lo tanto deberá incrementar el número de solutos que tiene en su interior para regresar a su tamaño normal. El ejemplo mejor conocido son los glóbulos rojos. Aquí como podrán ver, existen modificaciones en su fisiología cuando están en soluciones hipertónicas e hipotónicas. Y como podrán deducir, es muy importante regular la presión osmótica en los vasos sanguíneos para que estas células trabajen correctamente. Se distinguen organismos osmorreguladores y osmoconformadores. Los osmorreguladores son capaces de mantener la osmolaridad interna independientemente del medio externo, por lo que pueden tener una osmolaridad mayor o menor al agua circundante. En los osmoconformadores, los organismos igualan la osmolaridad de su medio y por tanto tienen la misma presión. Los animales tienen diferentes comportamientos al respecto e incluso algunos de ellos combinan estas dos estrategias. Dentro de los organismos osmoconformadores podemos encontrar a los invertebrados marinos y a vertebrados primitivos, como los agnatos y condrictios. Por otro lado, en los osmorreguladores podemos encontrar a la mayor parte de los vertebrados y tanto vertebrados como invertebrados de agua dulce. Como podrán ver, en los organismos de agua dulce tienen presiones osmóticas en su sangre mucho más elevadas que el agua que los rodea. Por tanto, el agua debe ingresar para mantener esta presión equilibrada e ingresa a través de superficies corporales permeables como las branquias. Además de este proceso, los animales requieren de una regulación iónica. Este proceso es el control de la composición iónica de los líquidos corporales. Consiste en mantener una concentración prácticamente constante de iones inorgánicos en los fluidos corporales. Esto se logra a través de bombas que se localizan en las membranas celulares, especializadas en el transporte de iones específicos. Da origen a organismos ionoconformadores y ionorreguladores. Los ionoconformadores mantienen concentraciones de iones como sodio, potasio y magnesio y cloruros prácticamente igual al agua del medio marino, y se distinguen los nidarios y vertebrados antiguos. Los organismos ionoconformadores, en cambio, son capaces de mantener concentraciones inferiores al agua marina externa. De esta manera, controlan el perfil iónico empleando un mecanismo de absorción y eliminación de iones.
En estos organismos, en las branquias, hay un transporte activo que utiliza energía para mover estos iones. Las estrategias de regulación iónica y osmótica se suman a los sistemas fisiológicos para garantizar el equilibrio homeostático. Diversos mecanismos garantizan que las propiedades de los animales se mantengan dentro de límites establecidos. Los tejidos epiteliales son los responsables de mantener esta regulación. Hay diferencias entre los tejidos epiteliales de distintos organismos, en especial si se encuentran en distintos tipos de agua, como el agua marina y el agua dulce. Los tejidos epiteliales constituyen el límite entre el animal y el entorno, y por lo general tienen responsabilidades fisiológicas como respiración y digestión. Sin embargo, al mismo tiempo también son responsables de regular la osmolaridad y la concentración iónica. En la membrana celular existen bombas y transportadores que permiten el paso de sustancias y iones al interior y al exterior de la célula. Aumentan la permeabilidad y facilitan el transporte. Muchos portadores en la membrana celular permiten el ingreso de solutos de tal manera que el volumen celular puede ser modificado. El tejido epitelial interactúa con el medio externo, gracias a las características que influyen en el movimiento hídrico y iónico. Las características relevantes son la distribución asimétrica de las proteínas de membrana, conexiones intercelulares herméticas que controlan el movimiento paracelular, multiplicidad de células y una alta concentración de mitocondrias. Existen diferentes tipos de transporte. El transcelular, que se lleva a cabo metiendo y sacando elementos de la célula, y el transporte paracelular, que es controlado a través de las uniones celulares. Es interesante que la estructura del tejido epitelial favorece mecanismos de transporte por la parte apical y vasolateral, denominados precisamente transporte paracelular y transcelular. Aquí muestro diferentes órganos que tienen estos tipos de mecanismos. Primero pueden ver una célula única y cómo debe lidiar con la regulación iónica. Para esto, en la membrana debe tener transportadores que requieren de energía para mover estos iones. En segundo lugar, pueden ver los tejidos epiteliales de una branquia. En este caso es un pez de agua dulce, por lo que las concentraciones del tejido son más altas que el agua que lo circula, y por eso recordemos que deben meter agua, para también regular la presión osmótica. Por último, podrán ver el lumen del intestino. Estos tejidos también son responsables de ingerir solutos como la glucosa y pasarlos a los vasos sanguíneos. Y es ahí donde debe tener una alta regulación osmótica para que las células sanguíneas trabajen correctamente, como ya vimos. En general, existen diferentes órganos y tejidos que están involucrados en la regulación osmótica y iónica en organismos acuáticos. Podemos ver las branquias, los pulmones, los órganos digestivos y los órganos renales que veremos a continuación. Además de lidiar con la presión osmótica y las diferencias iónicas que tienen el entorno con respecto a los organismos, estos deben lidiar con el exceso de nitrógeno que adquieren a través de la dieta.
Además de la regulación iónica y osmótica, los organismos deben confrontar la eliminación del amoníaco producido durante la catálisis de las proteínas. Existen 3 estrategias para llevar a cabo. Los organismos que liberan el amonio usualmente son organismos marinos, ya que liberan esta sustancia tóxica al medio donde se diluye rápidamente. Aquí encontramos a invertebrados simples, moluscos acuáticos, agnatos y condrictios. Los que excretan ácido úrico son llamados uricotélicos y podemos encontrar a los moluscos y artrópodos terrestres. Finalmente tenemos a los urotélicos. Estos organismos usualmente son peces pulmonados y todos los mamíferos, entre ellos nosotros. Para que cada uno de estos organismos puedan excretar estos sustratos, tienen diferentes órganos de excreción. Los animales más sencillos como esponjas y nidarios lo hacen por difusión, como hemos visto en respiración y circulación. Sin embargo, lo más habitual es el desarrollo de estructuras específicas para la excreción. Los órganos permiten eliminar sustancias de desecho son llamados aparatos excretores. En los animales podemos identificarlos dependiendo si son vertebrados o invertebrados. Comenzaremos con los invertebrados. Existen diferentes órganos que les permiten excretar los restos metabólicos. Podemos encontrar protonefridios, metanefridios, tubos de Malpighi y glándulas verdes. Los órganos excretores de los platelmitos están formados por un entramado de tubos, cerrados por un extremo, en el que se localizan unas células características llamadas flamígeras. El agua y las sustancias de desecho penetran desde el medio interno animal en los tubos y son empujados por los flagelos de las células a lo largo de todo el entramado de tubos, donde se reabsorben las sustancias útiles y se eliminan las de desecho, a través de los poros excretores. Después encontramos a los metanefridios, presentes en moluscos y anélidos. También son un conjunto de túbulos, con curvas y abierto por ambos extremos. Uno de los extremos se comunica con el nefrostoma, que es una estructura en forma de embudo que se encuentra tapizada por cilios, y por el otro extremo comunica con el exterior a través de un poro. Las sustancias de desecho se recogen por los cilios en el nefrostoma y pasa a los túbulos. Aquí se reabsorben sustancias útiles y se eliminan las de desecho a través del poro. Los tubos de Malpighi son característicos de los insectos. Son un conjunto de tubos delgados cerrados por un extremo y que se comunican con el tracto digestivo por el otro. De esta forma, los productos de desecho se vierten al exterior con los restos de los alimentos, sin digerir. Pueden tener desde 2 hasta 250 tubos. El tubo está compuesto de células principales y células estrelladas. Se encargan cada una de la excreción de diferentes iones, como el cloruro y el potasio. Por último, pero no menos importante, podemos ver a las glándulas antenales o verdes, propias de los crustáceos. Están situadas en el cefalotórax, es decir, debajo de las antenas. Esta se compone de un saco ciego donde se filtran las sustancias de desecho. Este líquido pasa por un tubo excretor donde se produce la reabsorción y las sustancias de desecho se almacenan en la vejiga, hasta que después salen al exterior a través de un poro llamado nefrodioporo.
Los órganos renales de los moluscos son un caso muy particular. Los moluscos cefalópodos tienen estructuras muy parecidas a los riñones. Están situados cerca de los corazones branquiales. El ejemplo mejor conocido es del Enteroctopus dofleini, del Pacífico Norte de América. La sangre pasa por los apéndices renales para un primer filtrado. Se empuja el fluido a la cavidad pericárdica, lo que lleva al canal renopericardial donde se reabsorbe glucosa y aminoácidos restantes. Finalmente se lleva a la apertura del saco renal y lo expulsa a la cavidad del manto. Estos organismos tienen estos órganos que son lo más parecidos a los órganos de excreción de los vertebrados llamados riñones. El riñón está formado por unidades básicas que son las nefronas. Este órgano desempeña 6 papeles funcionales: el control iónico, equilibrio osmótico, control sobre la presión sanguínea, equilibrio sobre el pH, excreción y producción hormonal. La estructura y función del riñón es un tema extenso. La nefrona, que es la unidad funcional, es la encargada de filtrar la sangre para regular el agua y las sustancias solubles, reabsorbiendo lo que es necesario y excretando el resto como orina, que posteriormente se expulsará al exterior. Esta nefrona recibe sangre desde las arteriolas, que forma junto con los capilares una bola denominada glomérulo. Los líquidos bajan por la luz de túbulos a través de regiones especializadas: el tubo proximal, la ansa de Henle, tubo distal y tubo colector. Las células en cada una de estas regiones tienen propiedades de transporte que permiten reabsorber solutos específicos y secretar otros para producir la orina final. Los 4 procesos de la producción de orina son filtración, reabsorción, secreción y excreción. En la evolución se han generado diferencias en los riñones de los organismos. Los riñones de peces cambian dependiendo del ambiente en donde habitan, ya sean marinos o de agua dulce. Algunos peces marinos incluso tienen riñones aglomerulares, es decir, no tienen glomérula. Los condrictios presentan también diferencias importantes, pues son capaces de reabsorber la urea para mantener concentraciones osmóticas en la sangre igual a la del agua marina que los rodea. Sin embargo, como podrán observar, existen pares fundamentales que se presentan en todos los riñones a lo largo de la evolución. Existen órganos extrarrenales que llevan a cabo procesos de eliminación que son tan importantes como los riñones. Las branquias son uno de ellos. Las branquias son un sitio importante de intercambio de iones, tanto en especies de agua dulce como en agua salada, y tiene múltiples tipos de células, incluidas las células cloruro y las células pavimentosas. Estas células son bastante importantes, pues las branquias tienen diferentes funciones en los peces. Además del intercambio gaseoso que ya vimos, también se encargan de la ionorregulación. Aquí pueden ver cómo los diferentes arcos expanden el área de superficie que tienen contacto con el agua para intercambiar el gas. Y aquí pueden ver en rojo, amarillo y verde las diferentes proteínas que se encargan del transporte de iones en estos órganos. De este lado pueden observar una microfotografía de cómo se van las células cloruro
que tienen mucha concentración de mitocondrias y alrededor las células pavimento. Estas células son muy importantes, pues pueden actuar de manera combinada para que los transportadores permitan el intercambio de cloro, sodio, potasio, entre otros. Este intercambio de iones usualmente se lleva en la parte apical de las células cloruro y en la parte basolateral. Pueden también estar en epitelios mandibulares, operculares, entre otros, por lo que la excreción de los iones no es exclusivo de las branquias. Aquí pueden observar algunos de los mecanismos que utilizan estas células para excretar estos iones. Es importante que recuerden que estos mecanismos son diferentes dependiendo del ambiente en el que viven los peces, es decir, si están en agua marina o si están en agua dulce. Aquí pueden observar que existen incluso diferencias morfológicas de estas células cloruro dependiendo del ambiente, y se ha visto que las hormonas presentes en estos ambientes también influyen en el desarrollo de cada una de estos tipos de células. Sin embargo, la función tiende a ser la misma. Existen mecanismos que ya se han definido, como la excreción de cloruro y sodio. Sin embargo, existen mecanismos que aún no se han descrito, como la excreción del bicarbonato en conjunto con el cloruro, que también es importante pues es un compuesto de excreción metabólico. Aquí podemos observar las diferentes técnicas que utilizan los peces dependiendo de sus hábitats. Del lado izquierdo podrán observar a los peces dulces. Primero que nada, tienen que recordar que estos peces son hiperosmóticos al ambiente acuático, pues en el agua dulce no hay tantos solutos como en el agua marina. Las sales y el agua entran por la boca. Usualmente estos peces comen y con el agua que se llevan cuando comen es suficiente, no tienen que estar tomando bocados de agua. El agua usualmente entra a estos peces a través de la ósmosis y la sal se pierde a través de la difusión en las branquias. Sin embargo, en las branquias hay una adquisición activa de sodio y cloruro, ya que estos organismos necesitan adquirir estos iones para mantener un equilibrio. Las sales extra y el agua extra que adquieren estos organismos al comer, usualmente se liberan en las heces fecales. Y estos peces tienen largas cantidades de orina que son hipoosmóticas al plasma. Por otro lado, del lado derecho vean a los peces marinos. A diferencia de los peces de agua dulce, estos son hipoosmóticos al agua en donde habitan. Ellos tienen que comer y además tomar al agua. La ingieren porque esta es la forma en la que ellos adquieren el agua para no deshidratarse, ya que el agua es perdida a través de ósmosis por el ambiente en el que están. Sin embargo, estas sales tienen iones que si se acumulan dentro, no permitirían tener un equilibrio con el ambiente, así que las branquias son las encargadas de expulsar estos iones cloruro y sodio, como ya vimos. Las sales se ganan por difusión también a través de las branquias y por eso este transporte activo de los iones hacia el ambiente es muy importante en los peces marinos. A diferencia de los peces de agua dulce, estos peces orinan muy poco y prácticamente la orina es isosmótica al plasma. Sin embargo, es rica en magnesio y algunos otros moléculas.
Sin embargo, los peces no son los únicos que tienen que lidiar con estos problemas. Los invertebrados de agua dulce también. Aquí pueden ver los problemas a los que tienen que enfrentarse. Las sales se pierden por difusión y el agua se gana por ósmosis ya que están en un ambiente de agua dulce. Así que, para lidiar con esto, una de las primeras estrategias es que las branquias están cubiertas por el caparazón, es decir, están invaginadas. Esto permite que la superficie de contacto con el agua no sea tan amplia como en los peces. Así, la regulación está mucho más regulada y se lleva a cabo de una manera más sencilla. El agua dulce de los animales tiende a entrar y hacer que estos animales pierdan sales a través de las branquias. Así que también tienen que ingerir el agua. La manera en la que la solucionan es, como ya mencioné, ellos ingieren comida y agua. En las branquias hay una absorción constante de iones sodio y cloruro, ya que el agua se gana por ósmosis y las sales se pierden por difusión. Y existen dos procesos de excreción, tanto en la parte digestiva, donde se liberan sales y agua, y en la parte excretora, que como ya vimos en las glándulas verdes, se libera orina diluida. Sin embargo, existen peces que pueden pasar del agua marina al agua dulce para procesos de reproducción, migración, etc. El salmón es un ejemplo de ello y tiene cambios fisiológicos complejos cuando se cambia de ambiente. El salmón reestructura sus tejidos epiteliales para hacerlos más aptos a la expulsión de iones. Las branquias, los intestinos y la piel incrementan la acción de mecanismos de bombeo de iones. Aquí pueden ver cómo cambian en diferentes colores algunas moléculas dependiendo si están en agua salada o en agua dulce. En el agua salada recuerden que debe haber un transporte activo para liberar estos iones. Sin embargo, en el agua dulce esto ya no es requerido. Por lo tanto, ya no se encuentran estas moléculas o estos transportadores en las branquias. Uno de los otros epitelios que se encargan de mantener la homeostasis a través del equilibrio iónico e hídrico es el aparato digestivo. Tiene distintos tipos de epitelios que se encargan no solo de filtrar los nutrientes que vamos a absorber, sino también de expulsar iones al ambiente, si es que es necesario. Sin embargo, esto será tema de otra clase. Agradecemos su atención. Les recordamos que deben revisar los libros de principios de fisiología animal de Moyes y Shuru, así como el Animal Physiology de Richard Hill. Gracias.